Pensar Mayo en REC. Mayo en REC. Pensar Mayo en REC no está ajeno a repensar el trabajo y a los trabajadores en la realidad social y económica de hoy. No está ajeno de repensar el trabajo y a los trabajadores en la realidad social y económica de hoy. Sobre todo en un mes que reivindica las luchas obreras a nivel mundial. Luchas que parecieran volver a repetirse casi 100 años después, ante un Estado desmemorizado, que pretende instalar la idea de que las huelgas de hoy y de entonces nunca nos condujeron a nada. No es así. No es así, pues fueron estas luchas las que permitieron arrebatarle a los sectores más concentrados de la economía parte de la rentabilidad y conseguir una disminución de la brecha entre los que más y menos ganan. Entre los que más y menos ganan. Estás escuchando la editorial de Mayo en REC. Hace unos años se preguntaba Eduardo Galeano, ¿los derechos de los trabajadores es un tema para arqueólogos? ¿Los derechos de los trabajadores es un tema para arqueólogos? Solo para arqueólogos. Los derechos de los trabajadores, un tema para arqueólogos, más que nunca actualizada. En estos tiempos de crisis, en los que más que nunca los derechos están siendo despedazados por el huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo. Los derechos están siendo despedazados y en cambio recompensa la especulación y está arrojando al tacho de la basura, al tacho de la basura más de 2 siglos de conquistas obreras. Los distintos indicadores comienzan a marcar un rumbo económico en el horizonte cercano. No se asoma buen tiempo cuando se cierran fábricas, se cesantean trabajadores, se favorece la apertura de importaciones, se acelera la inflación, se repiten los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, se devalúa la moneda, se quitan retenciones y se incrementa el desempleo. Estos son algunos de los factores que explican el empeoramiento distributivo durante 2016, como señala Cifra, institución investigadora dependiente de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Estás escuchando la editorial de Mayo en REC. En 1936, Keynes explicó en la teoría general que el nivel del desempleo y de la actividad económica depende de la demanda global, puesto que los empresarios no producirán si no venden su producción. Pocos economistas niegan esta realidad, salvo una ortodoxia impotente para proponer una propuesta alternativa que nos invita, como en los años 90, a aceptar la teoría del derrame. Que nos invita, como en los años 90, a aceptar la teoría del derrame. La flexibilización laboral, el techo a las paritarias y la negativa a la apertura de las mismas, las expresiones de xenofobia, discriminación, la violencia institucional, son acompañadas por el silenciamiento de los grandes medios de comunicación, que se suma a un discurso oficial del mérito propio, intentando doblegar el carácter colectivo que el movimiento obrero siempre ha tenido. Este panorama representa un gran retroceso para las conquistas del movimiento obrero. Hoy como ayer, los reclamos por despidos, apertura de paritarias y salarios dignos tienen a la calle como el gran escenario de disputa. Que construyen puentes en sus luchas obreras desde aquellos anales de la historia al presente. Venimos esperando desde hace tiempo la lluvia de inversión. La lluvia de inversiones, la meta de pobreza cero, la baja del proceso inflacionario. Pero lo único que percibimos en el día a día son la caída de la educación pública, la caída del empleo, el caer en una incertidumbre sobre el futuro. En fin, la caída de un modelo de país que proponía el trabajo como motor de crecimiento de todos los sectores. Y no del enriquecimiento de unos pocos sectores concentrados a costa de las mayorías. Enriquecimiento de unos pocos sectores concentrados a costa de las mayorías. Estás escuchando la editorial de Mayo en REC.
Los Aires de Mayo nos permite pensar en la figura del pueblo como el gran articulador de esta demanda y pérdida. Aires que promueven de manera desorganizada estos reclamos. El desafío es buscar puntos en común que permitan detener la caída al vacío de toda la economía. Pues sabemos en estas situaciones quiénes pagan los platos rotos. Desde REC, Radio Estudiantil Comunitaria, continuamos renovando el aire, refrescándolo con voces que se hacen escuchar en un contexto de caídas y pérdidas, reconfigurando los discursos, refutando supuestas verdades y planteos, siempre desde el mismo escenario. Aquel que conocemos muy bien, porque es parte de la identidad de esta propuesta anclada en su territorio, en constante escucha y diálogo con él. Esta fue la editorial de REC, pensada por la Comisión de Radio. Porque en este mes de mayo tenemos mucho por decir.